Si en el país en el que vives los bancos disparan sus beneficios sin hacer nada más que favorecerse de la subida de tipos, no debería ser ni revolucionario ni peligroso aprobar un impuesto extraordinario que en ningún caso los va a hacer más pobres, como mucho menos ricos. Si en tu país acabas pagando más por tu casa porque te dicen que es la única forma de que acabes pagando menos por tu comida, nadie podrá negarte el derecho a estar cabreado. Si los principales bancos de tu país ganan más de 12.000 millones de euros en 6 meses, no es populista decir que en las crisis siempre ganan los mismos. Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Pedro Blanco. Si un 28 de julio, todo un 28 de julio a las 10 de la noche han puesto la radio, es que creo que quieren acabar el día sabiendo qué ha pasado. Así que vamos a ello. El CERA, el voto extranjero, le está dando la noche a Guillermo Lerma. Casi como una ronda de carrusel, luego volveremos contigo. ¿Hay o no novedad en Madrid? Guillermo, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Aún no, pero está muy cerca, o eso es al menos lo que nos dicen los interventores de los partidos, que desde las 8 de la mañana, nosotros también estamos pendientes del voto, han estado metiendo ese voto en las urnas y ahora están llevando a cabo el escrutinio. En el resto del país el recuento está cerrado y a la espera de Madrid, el voto exterior no altera el reparto de escaños del pasado domingo. Ay, que se viene. Luego nos lo vamos a contar y luego hacemos recuento, que el recuento acabará rápido porque todo de momento sigue como estaba, pero luego nos lo va a contar Guillermo con más calma. Hace 3 días que el líder del PP no tuiteaba nada. Hoy ha vuelto a las redes sociales, ha vuelto a Twitter, a X, que se llama ahora, aprovechando lo que ha pasado en Navarra. Bildu ha impedido que la Junta de Portavoces del Parlamento Foral aprobara una iniciativa de Vox para rendir homenaje a Miguel Ángel Blanco. Esta baza, el PP hoy la ha pillado al vuelo. Feijóo ha tuiteado que el PP condena la actitud obscena de Bildu. Añade, hay que dejar de blanquear estas formas, ahora que para algunos todo parece valer, es lo que ha dicho Feijóo. Bueno, es la estrategia de esta tarde de ese partido. Escuchen también a Elías Bendodo. Mirad, acabamos de saber que Bildu ha bloqueado hace un rato un homenaje a Miguel Ángel Blanco en Navarra. Es decir, Bildu vota no a Miguel Ángel y sí a Pedro Sánchez. Luego Marila Rubio nos va a contar cómo ven las diferentes sensibilidades del PP el futuro de sus relaciones con Vox, si trabajar para que desaparezcan o trabajar para que se unan al Partido Popular. Les contaremos también que Esquerra Republicana, la dirección de Esquerra Republicana de Cataluña, ha decidido que sean sus bases las que más adelante, cuando se pueda someter a una votación, decidan sobre un posible acuerdo de investidura con el Partido Socialista. Además, el pasado 30 de marzo, vamos a hacer un poco de memoria, el ministro Marlaska decía esto sobre el coronel Pérez de los Cobos. Tranquilidad. Las razones objetivas que determinaron la pérdida de confianza en el coronel de los Cobos para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantienen en la actualidad. Pero nosotros cumplimos las resoluciones judiciales. Bueno, Interior ha obedecido al Supremo, que decidió que la destitución era irregular. Pérez de los Cobos está de nuevo al frente de la Comandancia de Madrid, pese a que el ministro Marlaska no confía nada en él, sigue sin confirmar en él. Si hay un ministro discutido esta pasada legislatura, que ya terminó, es precisamente el ministro de Interior. Hablaremos, claro, de economía por los datos de este viernes. Por un lado, el crecimiento es la piedra angular sobre la que descansa todo lo demás. En el último trimestre, el crecimiento se ha moderado. La economía ha crecido un 0,4%, empujada por la construcción y por el consumo de los hogares. El gobierno satisfecho, el PP alarmado, nada que no sea el ritual de siempre. Nadia Calviño, Juan Bravo. La economía española ha mantenido un sólido crecimiento en el primer semestre del año. Nuestra política económica funciona, como demuestra el fuerte crecimiento, la creación de empleo y la estabilidad de los precios, que contrastan con la situación de los países de nuestro entorno, en beneficio de las empresas y las familias españolas. En ese dato del PIB, viene a apuntar esa desaceleración
que algunos venimos diciendo de hace algún tiempo y que el Gobierno en este sentido era bastante más optimista. El otro dato del día es el del IPC, ha repuntado algo en julio hasta el 2,4%, sobre todo por el precio de los paquetes turísticos, de los carburantes y por unas rebajas que este año, dice la estadística, están siendo menos chollo. Repunta el IPC, pero España sigue siendo casi una excepción en Europa. Alemania, por ejemplo, excepción para bien, Alemania, también actualizado el dato hoy, lo sigue teniendo por encima del 6%. Tenemos hoy nueva entrega del Observatorio Ultra de Hora 25. Nos va a llevar hasta Murcia, hasta Ciudad Real, hasta Navarra o hasta Burgos. Tenemos a los abuelos en los asilos, les dejamos ahí que se nos mueran de asco y queremos rescatar los huesos de los bisabuelos para cobrar 400 euros de pensión. Es que esto sí lo sabes que es así, ¿no? Si estás al corriente. Si tú eres capaz de sacar un antecesor tuyo que está en una coneta y demuestras se llama que es tu Roberto da Silva, es el señor de las morcillas de Burgos, el presidente de la Indicación Geográfica Protegida. Luego Isabel Villar nos va a contar que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica le va a denunciar por estas declaraciones ante la Fiscalía. Nos queda el tiempo. Luismi Pérez. Luismi, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bueno, va, mirada iba a decir de largo alcance, tampoco de tan largo alcance, no. Porque te iba a preguntar por el fin de semana, básicamente mañana y pasado mañana. ¿Cómo va a ser? Sí, ahí está. Mira, cuando hacemos previsiones a 24 horas usamos el microscopio. Cuando miramos a 3 días, los prismáticos. Y cuando miramos a una semana, el telescopio. Bueno. Bien, pues vamos a coger esos binóculos y nos vamos a encontrar con un fin de semana bastante tranquilo. En Galicia y el Cantábrico sí que habrá ratos de nubes, con algún orvallo allí en Galicia, también algún chaparrón mañana por la tarde en el Pirineo, básicamente, también el domingo por la mañana, y bastante viento de cierzo en el sur de Navarra, zona que te conoces muy bien, y en el Ebro, en el caso de Aragón. Algo de nubes también vamos a tener en Canarias, con una temperatura bastante bajo control, no demasiado calor, y en la península irá haciendo cada día que pase más calor. Va a ser el domingo, básicamente el día en el que pasaremos de los 40 grados en el Guadalquivir. Y otro detalle a destacar, cuidado con las brisas que todas las tardes se van a reforzar bastante y provocan lo que se llama el mar espeso. Eso hace que podamos estar en algún momento en peligro, porque el mar se pica de golpe. ¿Pero el mar espeso es espeso o es más un mar espeso? Es un mar producido por un viento que sopla de golpe, un viento, se le llama mar de viento, olas de medio metro, 70 centímetros, pero que está muy continuo, es como si fuera un hervidero. Y eso hace que, sobre todo, si no sabemos nadar muy bien, pues mejor no acercarnos a las rocas. O sea, no es que se convierta como en barro el agua y te cueste... No estamos hablando de nada que haga alfarería. No. ¿El lunes tú sigues o te vas de vacaciones? Me voy de vacaciones la otra semana, pero el lunes ya tenemos aquí al amigo Barbas. Ah, vale. Bueno, pues nada, con el amigo Barbas hablaremos el lunes. Venga, Luis, un abrazo. Buen fin de semana. Hasta luego. Las 10 y 12 minutos de la noche, las 9 y 12 minutos en Canarias. Venga, que vamos con el tiempo del análisis. Seguimos sumando voces nuevas que se incorporan a la tertulia este verano en Hora 25. Vamos a saludar a Garbiñe Biurrun. Ella es jueza en Euskadi. Garbiñe, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Está aquí Juanma. Gracias a vos, a la cadena SER, por la invitación. Muchas gracias. Vamos a ver si aportamos algo de reflexión al verano. Juanma Romero es periodista político del Independiente. Juanma, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pedro. Encantado también de estar aquí. Y gracias por sumarte este verano. Y Ángel Munarriz, lo conocen bien, es un habitual del análisis en Hora 25. Ángel, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos. Vamos al lío, que hoy hay bastante lío. Bueno, bastante lío. Hay bastante lío a esta hora en directo porque hemos estado toda la semana dándole al CERA. Hoy tocaba pulir el CERA y se ha ido confirmando a lo largo del día que el CERA en la mayor parte de los territorios era una de esas serpientes electorales o serpientes veraniegas, al menos en todos los territorios donde ha ido terminando el recuento. Pero la batalla se está librando ahora en Madrid. El recuento está siendo lento, muy lento. Es en Madrid donde el PP esperaba o confiaba en ganar un escaño. Saludamos de nuevo a Guillermo Lerma. Hola, Guillermo, buenas noches de nuevo. Hola de nuevo, Pedro. ¿Ha terminado el recuento en Madrid o seguimos esperando? Pues el recuento está cerca de terminar, estamos esperando a la confirmación oficial de los datos, Pedro, pero a esta hora lo que sí que podemos contar es que en el Partido Socialista hay preocupación porque la tendencia del recuento de los votos parece que apunta a que se podría perder ese escaño que estaba en juego con el Partido Popular. Hay fuentes del Partido Socialista a las que les llega información directa desde la Casa de Campo donde se está realizando ese escrutinio que nos dicen que pinta muy mal,
oficial, otras lo dan directamente por perdido, pero como decimos, la información va llegando por minutos y tenemos que esperar a esa confirmación oficial, porque aunque las papeletas ya están todas fuera de las urnas, se está haciendo un recuento general para poder dar oficialmente esos datos, pero a esta hora la noticia es esa. Hay preocupación en el Partido Socialista porque ese escaño peligra más de lo que pensaban. En ningún momento a lo largo del día daban por hecho en Ferraz que se pudiese dar la vuelta a ese último escaño, el escaño por el que entraría en la Cámara el diputado del PP Carlos García Danero, ex de UPN, que votó en contra de la reforma laboral y que ahora va en las listas del partido de Feijóo. Es él el que estaba más pendiente del recuento del voto exterior, y ahora pues la tendencia del voto, nos dicen en el PSOE, hace pensar que se puede perder ese último escaño por la circunscripción de Madrid. Es en Madrid donde el proceso se estaba retrasando, empezó a las 8 de la mañana, a esta hora están terminando de cerrarlo, ha habido que contar los votos, considerarlos válidos, meterlos en las urnas y después ya abrirlas para ver qué papeleta había dentro de cada sobre. En el resto del territorio no ha habido ninguna sorpresa a lo largo de la tarde, no ha habido cambios en el recuento de los escaños, ni en Tarragona, ni en Girona, ni en Cantabria, que eran otros puntos de los que hemos estado pendientes. Ahí no ha habido ningún movimiento, pero lo que está ocurriendo a esta hora es que la atención está puesta ahí, en la Casa de Campo de Madrid, porque ese escaño que se disputaban PSOE y PP parece, a la espera de la confirmación oficial, que puede caer del lado del PP, del lado de Génova, del lado de la candidatura de Alberto Núñez Feijóo. Bueno, cómo ha cambiado la noche, porque, en fin, no solo, como contaba Guille, no solo es que en el PSOE creyeran que era improbable, es que el propio Partido Popular, por las crónicas que hemos ido leyendo hoy mismo y ayer mismo, asumían que era muy difícil que se produjera ese vuelco, porque entendían que de la misma manera que el PP iba a sumar votos, el PSOE también en menor medida, pero eso iba a ir haciendo que creciera la diferencia necesaria para quitarle ese escaño al Partido Socialista. Pero puede saltar la sorpresa. Y por lo que nos decía Guille y por lo que comentaba Juanma justo antes de empezar, en el PSOE lo ven mal. Juanma. Sí, justo. Mi información coincide con la que os estaba dando Guille Lerma y me decían lo mismo, que creen que está perdido por la ventaja que estaba tomando el PP. Hay que recordar que le hacían falta 1.749 votos al PP, que es una cifra un poco orientativa, porque en el momento en el que se empiezan a meter votos del PSOE, claro, tienes que remontar esa diferencia. Y entonces al PP le hacía falta remontar bastante esa diferencia, en torno a un 45 de los votos, bastante por encima del resultado que obtuvo en el voto en Madrid en el 23 de julio, y según parece lo está consiguiendo. Y claro, eso cambia mucho todo el escenario, porque nos abocaría a una situación todavía más complicada de manejar para el presidente del gobierno, puesto que la derecha tomaría ventaja. Estaríamos hablando de 172 escaños, incluidos UPN y Coalición Canaria, a favor del candidato Feijóo, y 171 del candidato Sánchez. Eso obliga a que el presidente del gobierno tenga que conseguir no solamente la abstención de Junts, sino el voto positivo, el sí, que no solo es complicado de cara a la investidura, sino también de cara a la gobernabilidad, porque eso llevaría a que todas las iniciativas que lleva el gobierno al Congreso, si no consigue amarrar apoyos por otra vía, por ejemplo, porque llevase un decreto ley, me lo invento, que pudiese recabar el apoyo de la derecha, necesitaría el apoyo de Junts, y eso hace que la legislatura se complique y mucho. Claro, de repente, Garbiñe, voy contigo, de repente si se confirma finalmente este cambio en el reparto de diputados, uno más para el PP, uno menos para el PSOE en Madrid, y el escenario político cambia y se hace todavía un poco más endiablado de lo que ya era, Garbiñe. Bueno, según se mire, en fin, las claves políticas y las claves para las decisiones de cada partido son muy variadas, y yo no tengo ni idea de cómo funcionan. Pero realmente es verdad que parece que una abstención, en este caso de Junts, frente a un voto afirmativo puede ser algo muy distinto, pero en definitiva
Yo no lo veo tan diferente. Quiero decir que Junts o cualquier otro partido que tuviera que estar en esa tesitura tiene que tomar una decisión que va a ser en definitiva la de apoyar una investidura, aunque sea por la vía de la abstención. Lo que es curioso o a resaltar de todo esto es que el día 22 de julio, sábado, nadie habría previsto que hoy viernes estuviéramos hablando en estos términos, ni siquiera el día 23 de julio a las 10 de la noche. Y realmente sí, es todo muy, digamos, emocionante, es todo muy... bueno, en fin, tenemos toda la gente, los nervios, digamos, a flor de piel, y en definitiva lo que ya era complicado, como has dicho, Pedro, pues se complica un poquito más, en definitiva la investidura de Sánchez. Pero yo no creo que sea demasiado más. Quiero decir que la decisión de Junts en definitiva va a ser apoyar o no a Sánchez, claro, sea facilitar con o no la investidura, o sea con un voto afirmativo, efectivamente. Sí. El resultado acabaría siendo el mismo, con independencia. Y en definitiva la decisión y la percepción ciudadana sería la misma. ¿Facilitas o no facilitas la investidura? Ángel. Yo estoy de acuerdo en que no es demasiado más complicado, pero por una razón, es que no hay mucho margen para complicarlo más. Además, con el plus de que sea Carlos García Danero, que no es un diputado cualquiera, yo además creo que si se confirma insuflaría ánimo, sí. En el Partido Popular es verdad que la decisión final, en ultimísima instancia, dentro de algunos meses, será si hay repetición electoral o no. Yo creo que ahí tendrá que hacer Junts su examen de incentivos y puede llegar a no haber una diferencia enormemente sustancial entre abstenerse y votar que sí, pero sí la hay, porque están tan sujetos también a sus lógicas de vender a su electorado hasta qué punto no he votado a favor, solamente me he abstenido para evitar... Yeah. Que puede llegar a pesar, de luego relevante, ¿no? Parecía que nos íbamos al final del día de hoy sin gol en las gaunas y finalmente saltó, o parece que puede saltar la noticia. Yo quería meter una pequeña reflexión. Ha habido en el último año y medio muchísimas insinuaciones sobre la limpieza de los procesos electorales en España. Desde lo de Indra hasta lo de la elevación de casos aislados a categoría en cuanto al fraude electoral, hasta los comentarios de Feijóo imperdonables sobre correos durante la campaña e imprescriptibles. Nos encontramos a viernes, después de elecciones, contando unos pocos votos, definiendo escaños en una situación apretadísima que va a determinar el equilibrio de fuerzas para toda la legislatura, y ni mu, porque no hay nada, porque era campaña. Yeah. Es evidente que era campaña. Nadie, cuando no es campaña, recoge, levanta esa bandera y pone detrás a todos los que en la calle, yo es que ya no sé si por vicio o por profesión, sigo muchos grupos de Telegram de conspiranoicos, etcétera, conozco muy bien ese mundillo. Base para creer todo tipo de teorías sobre lo que ha pasado en las elecciones y lo que está pasando con el voto cera. Si alguien levantara esa bandera y dijera seguidme que tengo una teoría, la hay, Es todo muy marginal porque ni grandes medios ni políticos relevantes lo están haciendo, porque ya no es campaña. Vamos a apuntárnoslo para la próxima vez que salga una nota de desconfianza a 5 días de las elecciones. Pues Ángel, voy a decir que va a ser por vicio, lo de los grupos de conspiranoicos. O un poquito por vicio, al menos. Un poquito sí. Un poquito. Pero esto que dice Ángel, Garbiñe, voy contigo, es muy interesante, ¿no? Porque es cierto que en los últimos procesos electorales se ha intentado tensionar la percepción que la ciudadanía debe tener o puede tener sobre, digamos, la fortaleza de nuestro sistema institucional. En este caso, sobre la limpieza del proceso electoral, la limpieza de la gestión de los votos. Bueno, yo creo que, sinceramente, que el proceso electoral no ha estado en cuestión, la limpieza del proceso electoral no ha estado en cuestión en ningún momento. Es verdad que se ha achacado a Núñez Feijóo porque tuvo unas palabras, pues desafortunadísimas y cada uno es responsable de sus palabras, No quiero en ese sentido aliviar al señor Feijóo de su responsabilidad, pero creo realmente que en algún momento hubo alguna duda de la capacidad, no digo de la intención, pero sí de la capacidad de la institución Correos de afrontar el reto que tenía encima. Y realmente también hubo unas intervenciones de los sindicatos mayoritarios de comisiones obreras y de UGT, que vinieron a coincidir de alguna manera con eso. Yo creo que nadie en la ciudadanía, me da igual, ni los más cafeteros, ni los menos cafeteros, ni los más teinómanos, han tenido ninguna duda
duda de la limpieza del proceso electoral. Creo que eso no ha estado en cuestión realmente en ningún momento. Lo digo como lo pienso. Creo que ha habido 2.600.000 y pico personas que han votado por correo convencidas de que su voto tenía el mismo valor y que iba a llegar a la urna exactamente igual que el voto presencial, y esa es la medida de la conciencia ciudadana, de la validez del voto por correo, en este caso, porque estamos hablando de ello, y en definitiva de la limpieza general del proceso electoral. Que 2.600.000 personas lo hayan hecho, creo que revela que la ciudadanía en definitiva está convencida de la fortaleza de las instituciones y en este caso, como digo, del sistema electoral. Yo creo que hay veces que los políticos pues se pasan de frenada, en fin. Insisto, con toda la responsabilidad que ello conlleva, no quiero limpiar a nadie de responsabilidad, pero bueno, afortunadamente la ciudadanía está por encima de estas y de muchas otras cosas. Bueno. Yo sí que creo que se cuestionó todo el proceso del voto por correo y lo hizo de manera muy responsable el candidato del Partido Popular, porque no solamente él se hizo eco de las reclamaciones que pueden ser legítimas de los sindicatos de correos, que por cierto, cuyos responsables fueron desautorizados por la cúpula confederal de ambos sindicatos, de comisiones y de UGT, y eso creo que es importante reseñarlo. Pero no solamente se hizo eco de esas reivindicaciones, que bueno, pueden ser legítimas porque efectivamente Correos tuvo que abordar una mayor contratación de personal, porque si no, no podía afrontar el gran desafío de estas elecciones, sino que además él sí que dijo en plena campaña, hay que recordar, que había intencionalidad por parte de los jefes de Correos. Él dijo, carteros, por favor, haced llegar el voto porque puede que los jefes no tengan esa intención, o con independencia, mejor dicho, con independencia de lo que digan vuestros jefes. Algo así dijo. Eso es. Y luego además Cuca Gamarra, la número 2 del PP, reforzó ese mensaje. Por lo tanto, sí que se echó barro sobre el sistema del voto por correo, que es tanto como dudar del sistema electoral en sí mismo. Y eso creo que es muy grave. Decía Ángel que nos lo tenemos que apuntar para la siguiente campaña, pero es que creo que volveremos a caer en la misma. Porque veníamos de una campaña del 28 de mayo que también fue embarrada en su tramo final por el tema de la supuesta compra de votos, que después de que se abriesen las urnas y se comprobase que no hubo pucherazo, evidentemente, no pasó nada. Este tema se olvidó y volvimos en la campaña del 23 de julio a la misma. Y volvimos a la misma porque no es una técnica nueva por parte de Alberto Núñez Feijóo, es que ya lo hizo cuando estaba en la oposición en Galicia, ¿no? Por lo tanto, cabe pensar que si vamos a un nuevo proceso electoral, volvamos otra vez a dudar sobre el sistema electoral. No sé si será el voto por correo o cualquier otro. ¿Crees que esto ha tenido efecto en la ciudadanía? Por supuesto que bueno, yo creo que al final, el que se arrojen dudas, sí. Al final yo creo que también todo ese tipo de mensajes calan. O sea, no podemos pensar que la ciudadanía es ajena a todo este debate. Por supuesto que no. Antes del 28M, el penúltimo mensaje de Ayuso, que no es precisamente irrelevante. El pucherazo, sí. Se irá como llegó, con un pucherazo. Lo del 28 sale bien. Evidentemente no podemos discriminar qué porcentaje de la desmovilización del electorado de izquierda se debió a que fuera una campaña tan centrada en aspectos antipolíticos, de poner en... No solo sabemos. Lo que sí sabemos es que lo han intentado repetir. O sea, que han intentado que el marco de discusión en torno a la campaña fuera correos y que no se puede votar bien y que ha convocado en julio para que no se pueda votar. Todo esto. O sea, es evidente que han dicho esto, no parece que fuera mal el 28, lo vamos a repetir. ¿Qué tenemos? Y lo que tenían eran un par de personajes bastante exóticos dentro del ámbito sindical diciendo que faltaban recursos, lo cual, oye, perfectamente legítimo, pueden faltar recursos, tal, pero lo que dijo Feijóo no fue eso, lo que dijo Feijóo fue otra cosa. Lo que hizo Feijóo fue sembrar dudas sobre una intencionalidad política de dificultar que todos los votos llegaran. Eso se hizo, ¿vale? Lo único que anoto es que hoy, que la situación es delicadísima desde el punto de vista democrático, se están contando unos pocos votos, ¿vale? Ya no se habla de eso, y no se habla porque eso no tiene que ver con la confianza o desconfianza en el proceso electoral, tiene que ver con lanzar mensajes
que cabreen a los tuyos y digan, pues voy a votar porque nos quieren robar las elecciones, y que desmovilicen a los otros porque siembren una sospecha de que los tuyos están manipulando el proceso. Lo digo, pues tomemos nota. Voy a añadir algo más y vamos a seguir avanzando. Vamos a volver un poquito más la mirada hacia Cataluña, ahora os cuento por qué. Pero voy a añadir algo más. Mi edad va avanzando y las neuronas se van destruyendo, y no recuerdo quién fue, pero el mismo día de la jornada electoral, ¿quién del Partido Popular difunde a través de las redes esta supuesta teoría de que Adif habría bloqueado el tráfico? Alfonso Serrano. El número 2 y Pons. González Pons. Y González Pons. Habrían bloqueado el tráfico entre Valencia y Madrid para evitar que miles de madrileños vinieran a votar. Oye, si cuela, para adelante. No, claro, efectivamente, si cuela para adelante. Bueno, decía que vamos a seguir mirando a Cataluña. Bueno, antes de nada, si usted se incorpora ahora, sepa que estamos pendientes del resultado final del recuento del voto extranjero en Madrid, y que no es descartable a esta hora de la noche, no lo es, que el Partido Popular pueda ganar un escaño más y que lo pierda el Partido Socialista. Y esto cambia un poco la película. Obligaría a conseguir un sí y no una abstención de Junts. Digo que sigamos mirando a Cataluña porque hoy, 28 de julio, Esquerra se ha reunido. Está siendo uno de los partidos, digamos, más activos en la gestión del proceso postelectoral. Saben incluso que hay una competición abierta sobre cómo gestionar este tiempo entre los propios independentistas. Hoy Esquerra Republicana no solo ha pensado qué hacer en la próxima negociación con el Partido Socialista, que eso es importante. Esquerra Republicana ha analizado los resultados del 23J, que fueron malos, bueno, muy malos en realidad para Esquerra. Y lo que han decidido, supongo que es una manera de volver a establecer o a recuperar el vínculo con su base, que las elecciones dicen que lo están perdiendo, han decidido que las bases voten cualquier decisión sobre el apoyo o no a la investidura de Pedro Sánchez. Barcelona, Xavi Abello. Esquerra Republicana quiere sentar las bases de una negociación para la investidura que será doble. Por un lado, la que deberá tener con el PSOE, pero también la que quiere mantener con Junts per Catalunya, con el objetivo de poner unas exigencias comunes y que la negociación no se convierta en otra herramienta más de desgaste entre ambos partidos, tal y como ha venido sucediendo en los últimos 4 años, en los que Esquerra ha reivindicado lo conseguido pactando con el gobierno y Junts lo ha menospreciado considerándolo siempre insuficiente. Antes de ello, Esquerra también quiere poner orden interno. Los 2 batacazos electorales consecutivos de las municipales y de las generales ha hecho que la dirección abra un proceso de diálogo con la militancia para valorar si hay que matizar o no el rumbo estratégico del partido, y por lo pronto se plantean una consulta para decidir o ratificar el posicionamiento final ante una eventual investidura de Pedro Sánchez o un eventual acuerdo previo con Junts per Catalunya. De momento, Esquerra ya ha designado a un equipo negociador para empezar las conversaciones, aunque asume que a corto plazo habrá pocos movimientos y que la negociación irá para largo. Bueno, pues es muy interesante también, Garbiñe, ahora empiezo esta ronda por ti. Es muy interesante este otro proceso negociador que se va a abrir entre las diferentes almas del independentismo catalán, porque evidentemente el PSOE tendrá que negociar pues con Bildu, con el PNV, con Esquerra y con Junts, y ahí tendrá trabajo. Pero al mismo tiempo Esquerra y Junts van a tener que hacer su propio proceso para intentar ver si hay posibilidad de ponerse de acuerdo en algo, y como decía esta semana el presidente catalán Pere Aragonés, que los 14 diputados que suman Junts y Esquerra y Junts en el Congreso sean una única unidad. Bueno, yo creo que efectivamente hay una gran competición, en este caso entre Junts y Esquerra. En Euskadi, en otra tesitura totalmente distinta, tenemos otra competición, en otro plano, también entre 2 partidos, que no tiene que ver, pero porque no está en cuestión el apoyo a la investidura de Sánchez, pero efectivamente en Cataluña las cosas son distintas, porque hay un trasfondo, una pantalla de fondo bien diferente, ¿no? Realmente alguien va a elevar la apuesta o va a mantener una apuesta bien alta, que es la apuesta que al parecer, según hemos sabido, o lo que hemos escuchado desde luego en las primeras palabras de Junts, ha sido esa doble apuesta de la amnistía y la autodeterminación, o un referéndum vinculante, lo llamemos como lo llamemos. Y creo que en esa tesitura, en esa situación, el papel de Esquerra Republicana de Cataluña es un papel muy complicado,
Probablemente por eso no lo reprocho exclusivamente a RC, porque creo que es una manera de actuar de muchas organizaciones, o de casi todas, o de todas las organizaciones políticas, cuando vienen mal dadas, cuando los problemas son importantes, cuando se trata de tomar decisiones muy relevantes que pueden comprometer la posición política del partido, pues en ese caso se llama a las bases a pronunciarse. Bueno, no sé lo que ocurrirá, pero ciertamente las cosas no son fáciles. El año que viene, como ya sabemos, hay elecciones, debe haber elecciones autonómicas en Cataluña. Ni ERC ni Junts han salido bien parados en estas elecciones generales. Se juegan mucho los dos, pero creo que se juega mucho más ERC que Junts. Junts tiene una posición de partida que creo que es, bueno, pues bien asumida en general, aunque también dentro de Junts sabemos que hay muchas almas, pero creo que, en mi opinión, puede resistir más la posición que ERC, porque ERC lleva 4 años ya de legislatura con una posición muy concreta y ahora probablemente eso le pueda pesar. Es una mochila que puede tener un cierto peso. Bueno, veremos lo que va a ocurrir. Creo que nada está sentenciado y algo que, bueno, que a lo mejor podía no haber tenido tanta relevancia según cómo hubiesen resultado las elecciones, en estos momentos, pues efectivamente es definitivo y trascendental. Claro, Ángel. La situación en Cataluña tiene un punto paradójico. Se produce justo ahora un claro desinflamiento del ánimo del electorado independentista, está claro. En las elecciones han hablado. Primera fuerza el PSOE, el PSC, segunda Sumar. Es que son unos resultados realmente impactantes, teniendo en cuenta que hace apenas 6 años lo que estaba ocurriendo en Cataluña, ¿no? Y justo en ese momento de debilidad, de repente nos encontramos con que tienen la pelota ellos. Otra vez tienen la pelota Esquerra y Junts. Y claro, una situación en la que el proceso se está desinflando, estás perdiendo electorado y el año que viene tienes elecciones, te dan el balón. No sabes muy bien qué hacer con él. Esquerra ha hecho una apuesta estos últimos años que yo creo que es una apuesta muy valorable y muy digna y políticamente muy que el tiempo reconocerá como una aportación importante para sacar a Cataluña del laberinto sin salida políticamente en el que se había metido, con una apuesta unilateral que realmente no llevaba a ningún sitio. Yo creo que Esquerra ha sido de los partidos que esta pasada legislatura más se ha movido, en tiempos en los que casi siempre está todo el mundo muy encorsetado en su posición, no te mueves, no renuncias, ¿no? Pues han mantenido a sus líderes y con los mismos líderes han hecho claramente una apuesta por el pragmatismo. Yo creo que Esquerra tiene un ojo en lo que es el Partido Nacionalista Escocés, tiene un ojo también en lo que es el nacionalismo y el independentismo en Cataluña, partidos grandes que sin renunciar a sus fines últimos independentistas son capaces de tener estrategias más a corto plazo, de conseguir réditos para sus comunidades, de hacerse fuertes e imprescindibles para la gobernabilidad. Esa apuesta que yo creo que es muy interesante políticamente para desbloquear una situación que se había convertido realmente en un problema antes, cuando no sabíamos, cuando éramos felices sin saberlo, antes del COVID, quiero decir, era el problema número 1. Yo creo que todo lo que ha hecho Esquerra por suavizar esa situación, también a su vez siendo muy elíptico frente a su electorado, porque nunca ha verbalizado realmente algunas de las cosas que sí estaba haciendo, creo que no ha sido recompensado en las urnas. Ellos mismos lo ven y ahora mismo es lógico que tengan dudas y un cierto temblor de piernas. Sí creo que ahora mismo salir de la apuesta pragmática, ir a exigencias incumplibles para dar apoyo, sería ponerse a rebufo de quien ya está en esas posiciones desde hace más años que tú, que es Junts. Creo que lo situaría en una posición de subalternidad y de debilidad a salir de la línea pragmática ahora. Juanma. Sí, a ver, es que además Esquerra ha reiterado en los últimos días que ellos no quieren elecciones y que de hecho quieren convencer a Junts para que ambos se sumen y ambos hagan frente común y los dos invistan a Sánchez, ¿no? Por lo tanto, esa apuesta yo creo que no pueden efectivamente renunciar a ella de la noche a la mañana. Otra cosa es que intenten subir el precio. De hecho, el hecho de que ellos convoquen ahora una consulta para las bases, aunque ya lo hicieron en 2019, pero ahora digamos con mayor entidad y ya lo digan desde el primer momento, y que sitúen al frente de esa mesa negociadora a Marta Rovira, huida de la justicia en Suiza, pues ya también nos da muchas pistas, ¿no?, de por dónde quiere encarrilar esta negociación Esquerra. O sea que va a ser mucho más difícil para todos, ¿no?
Pero además se suma la rivalidad que tienen Esquerra y Junts, que rompieron en el gobierno hace menos de un año. Es decir, todo el escenario yo creo que es muy endiablado, y que ellos tengan la sartén por el mango desde luego complica mucho más las cosas, porque en la pasada legislatura al menos había sumas alternativas de escaños. De hecho, se comprobó, por ejemplo, en la votación de la reforma laboral, ¿no?, que se sacó adelante sin Esquerra y sin Bildu. Pero ahora es todo mucho más complicado en caso de que la investidura sea viable, que francamente con lo que estamos conociendo hoy del escrutinio definitivo del voto cera en Madrid, creo que se hace mucho más complicado. Ferraz insiste en que esto tampoco cambia las cosas, porque la línea de lo que decía Garbiñe, al fin y al cabo es facilitar la investidura del presidente del gobierno, pero yo sí que creo que cambia mucho por la dinámica de la propia legislatura, porque estaría atrapado en Junts. De hecho, ahora me comentaba un dirigente de la cúpula federal que lo ve mucho más complicado ahora mismo, que ya veía elecciones antes y ahora con mayor razón todavía. De modo que yo no sé si asistiremos a una especie de teatro para ver cómo se producen estas negociaciones, siempre con la vista puesta en las urnas, porque si vamos a elecciones tienes que armar tu propio relato para ser convincente de cara a los electores, obviamente. Sí, Garbiñe, ibas a decir algo. Sí. Quería hacer algún apunte en relación con los paralelismos que inevitablemente se hacen con respecto a la situación política y la posición de los partidos en Euskadi, ¿no? En la comunidad, me refiero a la comunidad autónoma de Euskadi. Esa alianza clara, porque ha sido una alianza electoral para el Senado clara, entre ERC y EH Bildu, que parece que son posiciones comunes, pero realmente social y políticamente en sus territorios, en nuestros territorios, pues no tienen parangón, no tienen ninguna equivalencia, porque ERC tiene a un lado, no sé a qué lado ponerlo, vamos a poner una circunferencia para que no haya ningún lado, tiene a Junts, que es una fuerza aparentemente más independentista, aparentemente más sufridora de esos embates estatales o como les queramos llamar a los que ellos apelan, y sin embargo en Euskadi, por ejemplo, EH Bildu en ese sentido no tiene a nadie, es la que más padecería y la más independentista de las fuerzas. Por lo tanto, estamos en unas situaciones absolutamente distintas, a pesar de que, como digo, RC y EH Bildu van juntas. Y han sido, yo creo que unas elecciones, no en Euskadi, pero sí en Cataluña, yo creo que han sido unas elecciones incómodas para las fuerzas independentistas. No se han sabido mover bien, sabían que no eran sus elecciones, ni ERC ni Junts. Son unas elecciones en las que tradicionalmente las fuerzas políticas, digamos, de ámbito estatal salen muy bien paradas, y en ese sentido no es llamativo, aunque sí los números, sí los datos, sí, no el hecho, pero sí los números, sí las proporciones en las que han tenido, vamos, el PSC y Sumar por delante de esas otras fuerzas. Y si esas elecciones han sido incómodas, yo ya no sé qué pueden pensar de unas elecciones repetidas. La verdad es que me cuesta trabajo ponerme en la cabeza de los dirigentes de Junts y quienes dirijan RC, de cualquiera de ambos. Ángel, ibas a decir. No, yo diría que a todos nos cuesta trabajo, sí, pero cuando uno analiza un poco la situación de Junts, es verdad que no resulta descabellado razonar que si a tu electorado está dando muestras de que se aburre, se aparta del proceso, cuando bajan los decibelios, una repetición electoral en torno a un no desde el independentismo a una investidura parece que podría ser activador del voto. Es decir, a mí no me resulta difícil pensar cómo pueden llegar ellos a esa conclusión, que esto se resolverá dentro de varios meses de formas que ahora mismo quizá no imaginamos, ¿no? Pero es verdad que da la impresión de que Junts tiene cerca la posibilidad de llegar a una conclusión de que le puede resultar favorable meterle un punto de temperatura a la situación, forzando. Que yo creo que máquina, además, ¿no? El independentismo se reagrupa cuando tiene un rival fuerte en Madrid. Es decir, yo no sé hasta qué punto a Junts no le interesa que gobierne la derecha en Madrid. Es que yo creo que a ellos les viene bien, porque con una baja tensión en Cataluña,
con la política de convivencia que ha desplegado el gobierno, a ellos les ha ido mal, es que es evidente. O sea, el que ha rentabilizado mejor la política de distensión del Ejecutivo ha sido el PSC. Es que el independentismo ha caído no mucho, sino muchísimo. Es verdad que en mayor medida Esquerra, que ha sido la más colaboradora, menos Junts, pero Junts también se ha dejado muchos escaños, o sea, no tantos escaños, uno, pero sí se ha dejado muchísimos votos y ha estado, ojo, a punto de perder 2 escaños más. Por lo tanto, es que yo creo que Junts tiene bastantes incentivos para, como decía esta mañana un asesor que tuvo Puigdemont durante muchos años, que es Toni Aira, que tiene muchos incentivos para bloquear al bloqueador, ¿no? Y hacer una campaña en contra del presidente Sánchez. O sea que yo creo que no es tan sencillo desde luego que vayan a conceder la investidura, ni muchísimo menos, y más sabiendo que encima tienen que votar sí, que es como un triple salto mortal. Vamos, yo sí que no la veo. Garbiñe, y cerramos este capítulo, que vamos a abrir nuestro observatorio ultra enseguida. Garbiñe. Bueno, a mí nunca me ha parecido sencillo que Junts vaya a facilitar la investidura de Sánchez, ni vía abstención, si eso hubiera sido suficiente o si fuera todavía suficiente, ni vía voto afirmativo, si en la coyuntura esta del conteo de los votos cera fuera a ser necesaria. Fuera a ser necesaria ese voto afirmativo. De todas maneras, e incluso pudiera haber otros elementos que pudieran distorsionar o facilitar la posición contraria de Junts a la investidura, como pudiera ser la persecución penal a Puigdemont, que ya hago esta aportación que no ha salido todavía, y es que, bueno, pues por el momento el juez Llanera, yo creo que muy prudentemente desde el punto de vista judicial, espera a ver qué ocurre con los recursos que se han interpuesto frente a la decisión del Tribunal General de la Unión Europea en relación con la pérdida de inmunidad bueno, en este caso de Puigdemont, pero también de Toni Comín, y bueno, pues a lo mejor eso también permite rebajar o por lo menos no inflar el voto contrario a la investidura. En todo caso veremos. No es nada fácil la posición de Junts, y menos aún yo creo que la de RC, teniendo en la nuca el resoplido, el rebufo, el aliento de Junts. Bueno, les recuerdo que estamos pendientes del resultado del recuento del voto extranjero en Madrid, que tiene que acabar en algún momento porque ya está bastante avanzado, y que lo que nos van contando desde allí es que puede haber cambio. Y puede ganar un diputado más el Partido Popular y perderlo el Partido Socialista, con lo que eso supone, con las implicaciones que tiene en el ajuste de las mayorías, escuálidas, pero mayorías insuficientes en todo caso para una investidura en primera ronda en el Congreso de los Diputados. Bueno, vamos a abrir una nueva edición de nuestro Observatorio Ultra. Extrema atención. El Observatorio Ultra de Hora 25. Escuchábamos al inicio de este Hora 25 al señor de las morcillas de Burgos, así le presentaba yo, al presidente de la Indicación Geográfica Protegida de la Morcilla de Burgos. Arremeter contra las víctimas del franquismo que buscan a sus familiares en las cunetas, decía él que por 400 euritos. Tenemos a los abuelos en los asilos, les dejamos ahí que se nos mueran de asco y queremos rescatar los huesos de los bisabuelos para cobrar 400 euros de pensión. Es que esto sí lo sabes que es así, ¿no? Si estás al corriente. Si tú eres capaz de sacar un antecesor tuyo que está en una cuneta y demuestras que es tu antecesor y no es un homo antecesor, con esos ámbitos de protección de la memoria histórica, eres capaz de llevarte 400 euritos todos los meses de indemnización por haberlo pasado muy mal. Si no has conocido ni a tu padre, algunos. A tu madre sí, pero a tu padre no sabes quién era. Roberto da Silva se llama este señor, al que le acaba de costar el puesto al frente de la Indicación Geográfica Protegida. Acabamos de saber que lo han cesado como presidente. Noticia de hace unos minutos. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Sí, el órgano de gestión de la marca acaba de emitir un comunicado en el que anuncian que han empezado todas las gestiones necesarias para cesar a su presidente por unas declaraciones que tanto ellos como todos sus miembros, asegura este comunicado, y los productores asociados rechazan tajantemente y que son contrarias, dicen, a sus valores. Declaraciones que, además del cargo, pueden costarle a da Silva un problema jurídico
judicial porque la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica lo va a denunciar por injurias. Consideran que sus palabras ridiculizan el dolor de las víctimas y reducen la búsqueda de un ser querido a una cuestión de dinero, que encima, recuerda Emilio Silva, que es el presidente de la asociación, es mentira que las víctimas cobren si encuentran familiares suyos en las cunetas. Las declaraciones de Roberto da Silva superan cualquier protección que pueda tener alguien al ejercicio de la libertad de expresión, porque están destinadas conscientemente a difamar y mentir sobre la realidad de las víctimas del franquismo. Estas víctimas realmente tienen derecho a ser indemnizadas por el Estado. Nadie les ha pagado, han sufrido mucho, vivieron 40 años gobernadas por esos asesinos y la democracia nunca les ha garantizado sus derechos. Esto nos ha dicho en declaraciones a la SER. La denuncia la llevarán el lunes a la Fiscalía. Bueno, que su compañero le han dicho que se vaya a hacer morcillas después de decir lo que dijo sobre las víctimas del franquismo que buscan a sus familiares en las cunetas. Otra consecuencia de algo que les contábamos ayer. Recuerdan que les trasladamos el caso del diputado de Vox en Ávila, en la Diputación Provincial, que había decidido contratar a su hermano gemelo para un cargo de confianza, a 2.500 euros al mes, que no estaba mal pagado ese cargo de confianza. Les contábamos cómo el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Ávila dijo aquello de, hombre, pues ¿en quién confiar más que en un familiar para un cargo de confianza? Bueno, pues el familiar cargo de confianza, el hermano gemelo, ha dimitido hoy para, en fin, pues no manchar al partido, no manchar a la institución. Ha dimitido después de que su contratación se hiciera pública y tuviera cierto recorrido. Uno siempre tiene la duda si dimite porque lo cree o si dimite porque le han llamado desde el partido y le han dicho, hombre, estamos en horas flacas, no vayamos dando malo ejemplo. Bueno, siguiente destino, Murcia. No tanto por lo que hace allí la ultraderecha, sino por lo que quiere hacer en concreto. En esa comunidad de Murcia saben que las negociaciones PP-Vox para el gobierno autonómico están atascadísimas. Vox quiere entrar en el Ejecutivo, los populares se niegan. Si no hay cambios, la comunidad se encamina a nuevas elecciones porque Vox, aparte de pedir un gobierno de coalición, tampoco renuncia a su principal obsesión programática, que es derogar la ley del Mar Menor. O si no pueden derogarla, cambiarla al menos desde dentro del Ejecutivo, y de ese burro no se bajan. Justo hoy esa ley cumple 3 años desde que entró en vigor. La aprobó la Asamblea Regional por consenso amplio, la apoyaron PP, PSOE y Ciudadanos, votaron en contra Podemos porque consideraba que se quedaba corta, y Vox, que entonces ya quería cargársela. Y en eso sigue. Vamos a echar la vista atrás en el día en el que se cumplen 3 años y vamos a proyectar al futuro en las negociaciones que tiene allí Vox. Vamos a Murcia, Lázaro Jiménez. Ni las políticas de igualdad, ni la inmigración, ni la unidad de España, como está ocurriendo en otras comunidades autónomas. En la región de Murcia, la verdadera obsesión de Vox es una: derogar, modificar, cambiar la ley de Mar Menor. Esa y no otra es la piedra angular que separa a día de hoy a Partido Popular y a Vox para formar gobierno en la región de Murcia. A nadie se le escapa que su insistencia en entrar en el Ejecutivo Autonómico como condición para apoyar la investidura de López Miras busca poder actuar sobre esa ley de cuya aprobación se cumple en 3 años. Desde el primer momento, Vox capitalizó la oposición y el malestar del sector agro, sobre todo de los grandes empresarios y las grandes corporaciones agroindustriales de la zona, del que ha hecho un auténtico caballo de batalla desde antes incluso de las elecciones del 28M y la posterior negociación con el Partido Popular. Que nadie cuente con nosotros si no se deroga la ley de protección del Mar Menor para hacer una ley que de verdad cuide del Mar Menor. Este es su líder en la región de Murcia, José Ángel Antelo. Dicen que la ley criminaliza la agricultura y para denostarla no han dudado en utilizar informes oficiales manipulados o realizar sus propias investigaciones sesgadas para negar las evidencias científicas. Lo cierto es que Vox responde a ese sector que lo ha apoyado y de ahí su insistencia en entrar en el Ejecutivo en primer lugar para derogar esa ley, controlar al mismo tiempo las políticas que puedan afectar a la actividad agrícola en el Mar Menor. El Partido Popular hasta ahora ha sostenido que no se va a dar ni un paso atrás con la ley. Sin embargo, los primeros pasos de la nueva legislatura en la Asamblea Regional, el Partido Popular cedió a Vox la presidencia de la Comisión de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, con lo que cualquier iniciativa legislativa que llegue a la Cámara Autonómica relacionada con el Mar Menor tiene que pasar por un órgano controlado por la ultraderecha. Y hay también polémica en Ciudad Real porque en el boletín oficial de la Diputación, gobiernan PP y Vox, la casa de acogida para víctimas de violencia de género de esa ciudad ha pasado a ser simplemente casa de acogida.
Aparece así en el documento. Se ha borrado la segunda parte, lo de para víctimas de violencia de género, es simplemente casa de acogida. El PSOE, la Junta de Castilla-La Mancha, exige al PP que rectifique este borrado y advierte de que se quedará sin la financiación del gobierno autonómico si ese centro empieza a atender a víctimas de otro tipo de violencia distinto a la violencia de género. El PP, sin embargo, lo minimiza. Dice que lo del boletín es solo una abreviatura, sin más trascendencia, y que ni el nombre oficial ni el propósito ha cambiado. Es verdad que hemos estado revisando otros boletines y en documentos anteriores el nombre siempre apareció completo, no solo casa de acogida. Mario Laurido, buenas noches. Buenas noches. Ante el borrado del título para víctimas de la violencia de género, el gobierno de García Page muestra su preocupación y reacciona con contundencia. Le pide a la Diputación de PP y Vox que rectifique y que no ponga en peligro el centro. Esta es su advertencia. Perderá la financiación si atiende a otro tipo de personas o víctimas que no sean de la violencia machista. Sara Simón, consejera de Igualdad, en declaraciones a la cadena SER. La actividad de este centro se sostiene con fondos del Gobierno regional en base a una subvención cuyo fin es claro, atender a las víctimas de la violencia de género. Y si este centro pasa a ser otra cosa, si este centro deciden que sea un centro de acogida de todo tipo, el fin dejará de ser justificable a la hora de recibir esta subvención. Todo esto se lo ha enviado por escrito en una carta a la consejera de Igualdad al presidente de la Diputación, del PP. La diputada de la que depende la casa de acogida no es de Vox, es del PP. ¿Y qué dice Encarnación Medina Juárez? Que hay que ahorrar palabras. Se podrá abreviar como se abrevia en otras muchas cosas, pero vamos, para nada se busca cambiar el sentido del nombre que tiene, que es la Casa de Acogida para Víctimas de Violencia de Género. La Casa de Acogida de Ciudad Real fue la primera que se abrió en Castilla-La Mancha, la tercera en España. Hasta el mes de enero era un centro autónomo. Desde entonces la gestiona la Diputación Provincial. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, 10:54, 9:54 en Canarias. A la vuelta buscamos si hay novedades en ese recuento del voto extranjero y seguimos en el tiempo de análisis en Hora 25. En la cadena SER, Hora 25. Pedro Blanco. 10:58, 9:58 en Canarias, en el tiempo del abierto con Juanma Romero, con Garbiñe Biurrun y con Ángel Munarriz. Guillermo Lerma, estás por ahí de nuevo, ¿verdad, Guillermo? Aquí estoy, Pedro. O sea que el PSOE pierde el escaño. Eso es, confirmado totalmente, así nos lo trasladan fuentes de la dirección del PSOE, fuentes de Ferraz a la cadena SER. El recuento del voto exterior ha confirmado que el PSOE pierde un diputado, un escaño en favor del Partido Popular. En el PP son todavía prudentes, esperan a la confirmación oficial de los datos, pero lo dan también por hecho. Hemos preguntado al propio García Danero, que es quien entraría en el Congreso. Nos dice que él no tiene información oficial, pero ya os decimos que desde la dirección de Génova, desde la dirección de Ferraz, confirman que se produce ese vuelco. Esto enreda aún más, como venimos contando, la investidura del posible candidato de Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Feijóo lo seguiría teniendo imposible, aunque tenga ese escaño más. Sánchez lo tendría más complicado. 171 votos a favor tendría Pedro Sánchez, con PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, PNV y el BNG. En contra, otros 171, PP, Vox y UPN. La clave estaría en Junts de nuevo. Se necesitaría un voto a favor de los de Puigdemont para sacar adelante esa investidura. Lo que nos dicen desde el gobierno es que esto no cambia en gran medida el escenario. Son optimistas todavía porque dicen que si Junts per Catalunya entra en el acuerdo, entrará sea con una abstención o con un voto a favor. Esa es la lectura que hacen desde la Moncloa a esta hora, pero lo que sí que podemos contar también, Pedro, es que durante todo el día en ningún momento el PSOE ha contado con que esta situación se pudiese dar, no contaba con que se pudiese producir la alteración en Madrid por ese voto exterior que ha hecho, lo confirmamos hasta ahora en la SER, que el PSOE pierda un diputado en favor del Partido Popular. Pues oye, y nos queríamos perder esta noche de viernes 28 de julio. Pues la verdad que sí. Con la gente yéndose de vacaciones y nos dicen, uy, ¿de qué hablaremos el 28 de julio por la noche? Sí, pues oye, sí. Oye, fíjate. Bueno, nada, Guillermo, el dato está confirmado. Si te van contando más cositas, pues aquí pedimos paso. Hasta las 11:30 estamos. Hasta las 11:30 estamos. ¡Buah!
Pues... No sé, antes decía Garbiñe, en el fondo algo cambia, pero quizá no tanto como pueda parecer, porque al final Junts va a tener que favorecer, ¿no? La investidura o no. Pero ahora veía en Twitter uno de estos memes de ahora mismo Puigdemont, era alguien rajándose la vestidura de alegría, ¿no? Diciendo ¡guau! Claro, ahora mismo habría que mirar hacia Waterloo a ver si hay algún tipo de celebración. No sé, yo creo que esto es una patada en el estómago a los socialistas, que venían de una semana muy buena, lógicamente, porque ellos sí que habían superado las expectativas y ahora parcialmente se vienen un poco abajo, porque es que sería un poco estúpido el negar la evidencia de que todo se complica mucho más, insisto, no solamente de cara a la investidura, sino de cara a la propia gobernabilidad, ¿no? Es que ahora ya sí que estaría totalmente en manos de Puigdemont, y entonces yo creo que también el PSOE debe hacer ese cálculo, incluso que lo hará internamente, de si le conviene o no le conviene. Si le merece la pena. Claro, lo que pasa es que para armar ese relato de ir a elecciones no puedes tirar la toalla hoy mismo, claro, porque sería entonces también bastante desalentador para ellos mismos, para su parroquia electoral, e incluso para el propio sistema. O sea, tú tienes que intentarlo, tienes que propiciar una investidura y que sea lo que Dios quiera, claro. Pero yo pregunto a los presentes, también a Ángela Garbiñe y a Juanma, ¿de verdad se puede intentar un proceso negociador si en el punto de partida Junts dice no renunciaremos en ningún caso ni a la amnistía ni al referéndum? Claro, si es una posición de partida, si es una posición de partida y no cede, pues es que no hay que negociar nada. Lo que se tiene que propiciar es una investidura fallida para que cuente el reloj y se acabó. Y para adelante. Garbiñe. Ya, lo cierto es que Junts esto lo ha dicho ya expresamente, ¿no? Estos son nuestros presupuestos, que son la amnistía y el referéndum vinculante, o sea, derecho de autodeterminación directamente. Y el Partido Socialista a esto no le ha hecho ascos. Bueno, ha dicho, nos moveremos dentro de la Constitución es nuestra línea roja, etcétera, pero de momento no ha dicho que no. Yo creo que, insisto, el voto, o sea, un diputado más a favor del PP que se situaría en 137, ¿no es así? Y Eso 121 en lugar de 122 el Partido Socialista, creo que no cambia nada y que el voto de Junts en definitiva va a ser lo mismo. O sea, ya no valdría con la abstención en este momento si se confirma efectivamente este cambio de ese diputado de Madrid. Pero, bueno, en definitiva, su solución sería apoyar o no apoyar la investidura. Y yo coincido efectivamente con que la investidura, en definitiva, en este caso va a ser lo de menos. Antes también, en 2019, era lo de menos, pero se antojaría una legislatura muchísimo más complicada que la que acaba de terminar, con estos números. La inestabilidad, la duda permanente sería, desde luego, en mi opinión, mucho mayor. Bueno, veremos. El Partido Socialista creo que tiene que hacer dos cuentas. Una, la cuenta de hasta dónde va a llegar para negociar y cerrar un acuerdo, en su caso, que en este caso no hay duda de que el acuerdo tiene que ser firme y además importante con Junts, y en segundo lugar cómo pretende amarrar el resto de la legislatura, que se le puede hacer mucho más pesada que la que acaba de terminar, que ha sido larga y complicada. A ver, Ángel, y luego ya nos fijamos en el PP. Yo diría evidente que Junts le da algo más de poder. Luego es una incógnita lo que va a ocurrir, porque claro, tendría también más poder en una hipotética legislatura. ¿Qué cuentas va a hacer Junts? Es que es un misterio. ¿Va a llegar a desactivar en algún momento el modo electoral? Pero eso afecta a Junts y a todos. Es que hay elecciones catalanas. ¿Se va a salir en algún momento alguien del modo electoral? Claro, si no abandonas durante el ratito justo para llegar a un acuerdo con renuncias el modo electoral, es muy difícil. ¿Puede llegar a incorporar Junts algún tipo de apoyo a Pedro Sánchez que sea capaz de venderle a los suyos como una forma de tenerlo controlado? Es decir, el tipo de razonamiento que haga Junts va a depender. Esto dificulta aún más que haya un momento en el que se bajen las espadas electorales y alguien diga, sentémonos a negociar a ver si hay algún punto de encuentro. Como decía Garbiñe, la premisa de Junts es bastante inviable. Yo discrepo de que el PSOE se muestre abierto a aceptar
algo parecido a los planteamientos de partida de Junts. No he escuchado yo eso, en todas cosas, porque me parece que son planteamientos auténticamente inabordables, ¿no? Oye, a ver si hay que... No, yo tampoco lo he escuchado, pero tampoco he escuchado que el Partido Socialista diga que con esos planteamientos no me siento. Bueno, ha Porque, dicho claro, que todo lo que sea fuera... Pues sí, ya veremos lo que pasa, pero como no vamos a tener conocimiento de las negociaciones, según ha dicho el ministro Lo que sabemos Bolaños, es que no le van a sino dar solamente de los... Ha dicho pero discreción para la negociación, más o menos, Sentárselo ahora, yo y creo que están transparencia hablando, en los acuerdos. Como no vamos a saber, pero de momento, estas cosas son muy complicadas de valorar desde fuera, pero Junts ha planteado esos dos presupuestos, amnistía y autodeterminación. Y claro, lo fácil era decir, con esto no me siento, eso no lo hemos escuchado desde el Partido Socialista y por lo tanto hay que pensar que se va a sentar en el bien entendido de que va a intentar modificar esos presupuestos a la baja, ciertamente, claro, y reconducirlos a posiciones constitucionales. Es obvio, pero no ha dicho no me siento con esto. Es cierto que un poco la sensación que se ha transmitido es bueno, esto es lo que piden ahora, pero ya veremos, ¿no? Ya veremos, conforme vayamos hablando. No, iba a decir antes que a ver si tenemos que empezar a mirar al PSOE bueno. Porque vaya vuelta que le hemos dado a lo del PSOE a lo largo de la semana. Bueno, miremos al PP, que va a ser muy interesante. Vayan haciendo también acopio de palomitas, de pipas o de palitos de zanahoria, en fin, lo que ustedes coman viendo una peli en casa. Porque digo que va a ser interesante la forma en la que ese partido va a intentar acabar con Vox. Al final, esta puede ser una de las consecuencias de las pasadas elecciones y ya veremos si de las próximas están muy cerquita. Es verdad que es un aliado local en comunidades y en ayuntamientos, pero a nivel nacional pues es un estorbo. Los resultados lo dicen, ¿no? Pero en el qué hacer o cómo hacerlo con Vox hay algunas corrientes de opinión dentro del PP. Marila Rubio. Para el ala moderada, alineada con las posiciones de Génova, la campaña de Abascal y sus soflamas sobre Cataluña o la violencia de género terminó espantando a los votantes de centro-izquierda a los que Feijóo aspiraba a seducir. Así se lo afeaba ayer a Vox, el presidente andaluz Moreno Bonilla, que apostaba claramente por ir a la confrontación con el partido ultra. Cuando se va a Cataluña y en Cataluña se dice y se hace una afirmación de que se va a liar la mundial, ¿usted qué cree que reacción va a tener los ciudadanos? ¿Que no sabe que el 52% de la población española son mujeres? ¿Usted cree que no hay padres, madres, conservadores y de derecha, pero que sus hijos son homosexuales y se sienten violentados? Ese es el problema. Sin embargo, el ala dura del partido, más próxima a las posiciones de la presidenta madrileña Díaz Ayuso, plantea una estrategia diferente. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ponía voz esta semana a esta corriente. El Partido Popular, durante los últimos días de campaña, lo que ha estado diciendo es que prefería el Partido Socialista que Vox. Eso es lo que entiende nuestro electorado. Y eso yo creo que es muy difícil de vender al electorado del PP, que en gran parte es el mismo de Vox. El fin está muy bien, tratar de ir por el voto centrista de centro-izquierda, pero eso yo creo que hay una gran parte del electorado del PP que no le parece bien. El ala dura, por tanto, cree que Feijóo no debe confrontar con Vox, sino al contrario, acercarse. De hecho, la propia Aguirre dice en un artículo publicado hoy en The Objective que ambos partidos deben iniciar ya un proceso de negociación para enfrentarse a Sánchez la próxima vez. Desliza Aguirre la posibilidad de una coalición, escribiendo que en el hecho de que el PP y Vox se hayan presentado por separado ha estado la principal clave de la noche electoral. Bueno, un detalle tuitero, en realidad dos tuits que resumen, pues diría que toda una estrategia, ¿no? Alberto Núñez Feijóo no tuiteaba desde hace 3 días. Hoy ha escrito 2 esta tarde. Uno, por la negativa de Bildu a rendir homenaje a Miguel Ángel Blanco, ocurrido en Navarra. De paso, denuncia en ese tuit que algunos, el PSOE, claro, estén dispuestos a tragar con actitudes así. El segundo tuit, un poquito después, tiene que ver con los asesinatos machistas. Ya son 30 las mujeres asesinadas, ha escrito Núñez Feijóo. Hemos de insistir en la lucha contra esta lacra. Dicho de otra forma, en 2 tuits, el PSOE junto a Bildu y el PP lejos de Vox, en este caso, en la posición que Vox mantiene con respecto a la violencia machista, a la violencia de género. Juanma, es interesante este proceso que se va a vivir ahora en las derechas, que dirían algunos, en cómo el Partido Popular intenta hacer que Vox deje de ser un estorbo. Sí, lo que pasa es que el PP tiene complicado el reconducir tanto su estrategia como su discurso, ¿no? Es verdad que a veces suena un poco esquizofrénico, ¿no? Y en la campaña hemos visto un poco de todo.
pero más allá del discurso y de la estrategia hay que fijarse en los hechos. Y en los hechos, ¿qué nos dicen? Pues que después del 28 de mayo el PP pactó de manera natural con Vox. Como vimos en Comunidad Valenciana, a los 5 minutos de que se produjese una reunión de esos 6 hombres sin piedad, y después, en el caso más flagrante, de humillación a una política como fue en Extremadura con María Guardiola tragándose sus propias palabras, ¿no? Y además lo seguimos viendo en los días siguientes, ¿no? Hoy lo hemos visto también, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Valencia, cuando se han destinado y se han subido los sueldos a los concejales de Vox, como si estuviesen en el gobierno sin estar en el gobierno. Lo acababas también de citar en la Diputación de Ciudad Real. Es decir, que esa mancha de PP y Vox sigue presente, por mucho que Núñez Feijóo intentase hacer ver en la campaña que él iba por libre e intentase evitar a toda costa la foto con Abascal, y de hecho eso fue lo que hizo, no yendo al debate A3 en RTV, ¿no? Pero es evidente que la única alternativa que tiene ahora mismo el Partido Popular es yendo de la mano de Vox, y no le queda otra. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente eso deja desatendido el espacio de centro. Entonces, lo que estamos viendo ahora, que lo reflejaba muy bien Mariela en su pieza, es ¿qué hace el PP? ¿Se conduce por la línea de Juanma Moreno yendo hacia el centro y denunciando, desmarcándose de Vox? Aunque, lógicamente, Moreno llegó al poder gracias a Vox, esto tampoco hay que olvidarlo. O bien sigue la línea de Esperanza Aguirre y de Isabel Díaz Ayuso. Pues es un debate que tendrá que resolver y que probablemente no se sustancie del todo hasta que tengamos gobierno en España. Bien después de una investidura exitosa, que cada día lo veo más improbable, o bien después de una repetición electoral. No va a ser fácil porque es como lo de la manta. Si te cubres por un lado, te descubres por el otro. Lo más fácil para Vox, para el PP, sería que Vox desapareciese, pero eso de momento no lo tiene a su alcance. Es cierto que con una repetición electoral, si llegamos a eso, tendrá más sencillo absorber el voto de la extrema derecha. Ángel. Cuando este tipo de partidos irrumpen en el escenario electoral, lo que nos dice la experiencia comparada es que no se van. Y si se mutan, cambian, sus ideas son absorbidas por otros grupos, aparecen líderes nuevos, cambian de nombre, pero cuando este tipo de fuerzas pegan un bocado, normalmente ya no lo sueltan. Yo creo que la fantasía de hacerle a Vox lo que se le ha hecho a Ciudadanos es poco realista. Yo creo que Vox tiene un discurso propio, representa a una parte de la sociedad, lleva tiempo machacando con una serie de ideas y ha convencido a un segmento de la población más o menos grande, y que en cualquier caso no es desdeñable. No olvidemos que ha tenido más de 3 millones de votos en una campaña de fortísima llamada al voto útil por parte de Feijóo. Más de 3 millones de votos son muchos votos. Evidentemente podrá tener oscilaciones. La idea de que lo vaya a laminar el PP haciendo las cosas a lo Moreno o a lo Ayuso no me parece realista. En cualquier caso, diría, lo decisivo en el espacio de derecha yo creo que ya ha ocurrido al margen de lo que consiga hacer el PP con Vox. Y es que el PP ha interiorizado en buena medida elementos sustantivos del fondo y de las formas de Vox. Desde que rompió Vox no ha habido la menor reflexión política profunda sobre qué hacer con ese partido. Entra en el Parlamento de Andalucía en diciembre de 2018 y esa misma noche, con 26 diputados, el segundo peor resultado de la historia del PP de Andalucía, Moreno levanta los dedos en señal de victoria y se da por presidente. Establece 4 pactos, uno de investidura y 3 de presupuestos, y en ningún momento el partido se le ha visto una convicción fuerte de la defensa de unas determinadas parcelas irrenunciables. Se han elegido 2 sobre las que continuamente se problematiza, y es lógico porque son de enorme relevancia. Uno es la cuestión de las políticas de género y sobre todo las que tienen que ver con la violencia, en las que Vox no acepta que es un tipo particular de violencia que tiene un abordaje político diferente. Es como si se considerase que el terrorismo es delincuencia común, pues para ellos la violencia de género son crímenes domésticos. Ahí el PP no entra en ese lenguaje, aunque luego hace sus concesiones, como venimos contando aquí también. Y la segunda, los derechos LGTBI, en los que el PP muestra una actitud y un talante completamente diferente. En lo demás, es que eso no lo podemos perder de vista, impuestos, educación, visión en lo que tiene que ver con el problema territorial, lo que los separan son a estas alturas matices, y además
el fondo, o sea, la forma, perdón, que es fundamental en política, yo diría que es un 50%. Bueno, pues Ayuso, que es, digamos, yo creo que es la intérprete más exacta de la melodía trumpista en España, incluso más que Vox. Yo creo que los neutraliza más que porque compre sus políticas, los neutraliza porque ella interpreta muy bien lo de Bannon, lo de ni tregua a los valores progresistas, guerra cultural con cualquier tema, tener permanentemente a la izquierda cabreada y crispada con declaraciones. Es decir, el PP ha sucumbido, digamos, a las lógicas de Vox. Ahora, que lo mantenga o no lo mantenga a raya, pues yo creo que Vox crecerá más según un momento, menos según otro, y si hay un mal liderazgo, un liderazgo errático o torpe al frente del PP, puede llegar a comerle mucho terreno. Yo creo que es lo que hizo el PP cuando quitó a Casado, fue quitar a un líder débil en un momento de amenaza y colocó a Feijóo. Feijóo no ha cumplido su cometido, que era lo que él venía diciendo. Mira lo que he hecho en Galicia, neutralizo a Vox y me vota la gente del PSOE. Ese es Feijóo. Eso no ha pasado y yo creo que tiene muy difícil que eso ocurra a nivel estatal. Garbiñe. Bueno, yo creo que es una relación complicada la del PP y Vox, ¿no? Es una pareja que diría yo que, bueno, no diría que es mala avenida, pero desde luego sí que diría que no es bien avenida. Hay varias muestras que ya se han dicho quienes acaban de hablar, ¿no? Juanma y Ángel. En definitiva, yo creo que se han revelado algunas posiciones, algunas expresiones y formas de estar y de no estar de Feijóo, por ejemplo, con el no estar en el debate A7 para no vincularse, como se ha interpretado mayoritariamente, yo desde luego interpreté así, para no vincularse con Vox, y luego, bueno, pues los reproches que ha habido. Ha habido dos bloques evidentes en estas elecciones, y no solo en estas elecciones, sino con anterioridad, durante la legislatura, y había un bloque en el que la pareja PSOE, en fin, pareja de partidos, quiero decir, PSOE-Sumar, en este momento Sumar, se ha venido bien, y sin embargo la pareja PP-Vox pues no ha funcionado, no han querido que funcionara, y el PP yo creo que se ha sentido manifiestamente incómodo, lo que ha sido verdaderamente, y acaba de ponerse de manifiesto, ¿no? Que efectivamente el Partido Popular, en algunas cuestiones muy sensibles desde el punto de vista de los sentimientos de muchísimas personas, que son los sentimientos de los derechos de cualquier ciudadano, homosexuales, LGTBI, etcétera, está a una distancia bastante relevante de Vox. Lo que no se ha entendido muy bien es que ese tándem no haya funcionado, y yo creo que no ha funcionado en absoluto. El PP no ha sabido qué hacer con Vox durante la campaña, y lo que ha sido tremendamente torpe, y yo creo que nadie pensaba que esto iba a ocurrir el 28 de julio, cuando el PP, digamos, que tuvo ese extraordinario resultado electoral en el Estado. Todo el mundo interpretó, o la mayor parte de analistas interpretó, que el Partido Popular no se iba a atrever a mover ni una negociación con Vox en ninguna comunidad autónoma o ayuntamiento relevante, y todo el mundo pensó que eso era, entre comillas, lo políticamente inteligente, y sorprendentemente el Partido Popular se lanza, yo no sé si se lanza el Partido Popular o se lanza el señor Mazón en Valencia, pero desde luego abre el camino a esa inopinada, inusitada e inesperada coalición de gobierno PP-Vox en la Comunidad Valenciana, y no quiero decir ya el guirigay de la Comunidad de Extremadura, ¿no? Sí. Cuando están de alguna manera reteniendo, y ahora ya ha salido de su camino en la Comunidad de Murcia, y veremos en Aragón. Realmente yo creo que esto ha sido gestionado peor imposible desde el punto de vista de los intereses del Partido Popular, que desde luego no son los míos ni dejan de serlo, pero realmente no puedo entender en qué cabeza ha podido entrar que las cosas se hayan hecho así. Yo me alegro de que la ciudadanía, cuando votó el 23 de julio, votara con plena conciencia de la que se avecinaba, y bueno, y decidiera si le convenía o no. Ha decidido mayoritariamente que no le conviene, visto lo que estaba ocurriendo en algunos lugares, pero lo que es sorprendente es que esto se haya explicitado de esa manera tan clara en este periodo, que nadie esperaba que fuera a ser así. Bueno, dejadme que por lo menos deje contado algo de lo que la economía nos ha dejado hoy.
hay datos jugosos. El primero, la evolución del PIB, del crecimiento, de la economía. Es una de las batallas políticas clásicas. Al que gobierna el crecimiento siempre le parece suficiente cuando se da. Al que se opone siempre le parece poco. El caso es que la economía española ralentiza algo el ritmo al que venía creciendo. Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, más allá del ruido político, lo cierto es que en lo económico la economía se está enfriando. Crecíamos a un 4,2% y estamos creciendo en el entorno del 2% ahora mismo. La economía se frena, no se para, y esta es la clave. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo que los países de nuestro entorno sí se han parado. Alemania hoy ha presentado un dato de crecimiento del 0%, está absolutamente estancada. Y cuando los mercados a los que vendemos se paran, nuestras ventas se paran también. Eso es exactamente lo que ha ocurrido. Las exportaciones caen un 4,1%, así que eso es lo que está echando el freno de mano a nuestra economía. A cambio, en el otro lado, el consumo nacional no solo está yendo bien, sino que va incluso mejor, un 1,9% está creciendo. Los hogares gastan un 1,6% más, la inversión de las empresas está creciendo también y crece incluso la inversión en vivienda. Así que ahora mismo, ¿qué tenemos? Tenemos un cierto freno, una cierta ralentización, pero no una parada. Dicho esto, España crece 3 veces lo que crece la media de la Unión Europea. Crece 2 veces lo que crece Italia. Crece el triple de lo que crece Francia. Así que hay enfriamiento, sí, pero no hay parón en seco. Bueno, vamos a volver a Guillermo Lerma. Estás por ahí, ¿verdad, Guillermo? Pedro, sí. Vale. Porque van llegando los argumentos desde el Partido Socialista, ahora que ya se asume que se pierde ese escaño por Madrid. Sí, contábamos antes lo que decían fuentes del Gobierno y del PSOE de manera más extraoficial. Ahora ya tenemos una reacción oficial del Partido Socialista desde Ferraz. Lo que nos dicen es que la decisión a tomar es la misma de ayer, a pesar de ese cambio en el escaño por Madrid. Dicen en el PSOE o se está con la ultraderecha y el PP o con el resto de fuerzas políticas. A falta de confirmación oficial, el posible cambio de un escaño en Madrid por el recuento del voto cero no modifica a ojos del PSOE la situación para formar mayorías. Junts tendrá que decidir si une sus fuerzas a PP y Vox y abre la puerta a un gobierno de la derecha con la ultraderecha, o se une al resto de fuerzas políticas para evitarlo exactamente igual que ayer. Así que de manera oficial eso es lo que dicen, Pedro. Dicen que no ha cambiado nada, aunque ya lo está también contando Juanma ahí en la tertulia. Hay dirigentes del PSOE que creen que esto sí que complica y enreda aún más ese escenario de investidura. En el PSOE se mantienen todavía en la cautela. Dicen que prefieren esperar a ese recuento oficial con los votos nulos que se va a producir a lo largo de la mañana de mañana para hacer una valoración oficial. Así que ahora piden y mantienen la cautela, aunque lo cierto, Pedro, es que esto también altera de alguna manera el escenario para el PP, porque lo que estaba intentando Feijóo era que el Rey le propusiese a él como candidato a la investidura, y en este momento tanto él como Sánchez están en empate a apoyos, así que eso también altera esa primera decisión que se tiene que tomar ahora, que no es tanto la investidura, sino quién va a ser el primer candidato que va al Congreso a pedir el apoyo de la Cámara. Bueno, Guillermo, a disfrutar de lo que te queda de día, que ahora hay que dejar la cosa para el matinal. Venga, que es poquito. Hasta luego. Buenas noches. Pues vamos a dejarlo aquí. Ángel, Garbiñe, Juanma, ha sido un placer. Un placer. Oímos la semana que viene a ver cómo va evolucionando todo esto. Adiós, Garbiñe. Pues, adiós, Ángel. Ha evolucionado algo esta noche, cosa que nadie esperaba. Bastante. O yo no, por lo menos. Descansad hasta la semana que viene. Buenas noches. Yago de Vega, hola. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Y en qué andas? Vamos a hablar un poquito de Mbappé, algo de lo que no hemos hablado todavía durante este verano. Nada, casi nada. Vamos a hablar sobre también las opciones que tiene el Paris Saint-Germain de llevarse jugadores del Barcelona, porque te explico, el día 31 de julio es un día clave, es el día en el que Mbappé va a cobrar esa prima por fidelidad, por seguir el año que le queda en el Paris Saint-Germain, o por lo menos eso es lo que él ha declarado públicamente, que quiere seguir y cumplir el año de contrato que le queda, pero el Paris Saint-Germain quiere acelerar todo eso porque el 31 de julio se cumple una cláusula que tiene a la baja Dembélé, el jugador del Barcelona. Hasta el 31 de julio tiene una cláusula de 50 millones de euros y a partir del 1 de agosto esa cláusula pasa a ser de 100 millones de euros. O sea, que hay que correr. Entonces el Paris Saint-Germain quiere acelerar la salida de Mbappé, que sería destino Real Madrid. Hablamos de una cantidad por encima de los 200 millones de euros y de esa forma el Paris Saint-Germain iría a por Dembélé.
El jugador ya en su día dijo que no le importaría ir al fin y al cabo ir a jugar al equipo más importante de su país, así que estamos en esas, en saber qué es lo que pasa con Dembélé, con Mbappé y todo esto. Y todo esto. Pues luego te escuchamos. Hasta luego. Venga, para acabar. Otra nota de voz que no escuchas, otra vez has llorado en la ducha cantando, una de Iván Ferreiro, otro amigo que no es solo amigo, otro jefe que firma el despido se puede. Y todos al infierno. Venga, una canción para acabar, hora 25 y 3 preguntas. ¿De verdad vale lo mismo una abstención que un sí? Seguro. ¿Cuántas mentiras, cuántos bulos, cuántas noticias falsas han encontrado hoy en sus redes sociales? Y si usted empieza hoy las vacaciones, no pensará dejar de oír la radio estos días. Buen fin de semana, hasta lunes. No dejes que te pidan celebrar. El viernes, qué buena suerte, que todos estemos igual de mal. Tú que dices que has venido a jugar y pierdes. Hora 25. Pedro Blanco.